que abriera su palabra conmigo en el libro de los Hechos, porque voy a estar compartiendo del libro de los Hechos. Me gustaría leer una porción bíblica. Hechos capítulo 4, y vamos a leer el versículo 18 hasta el versículo 20. Hechos capítulo 4, versículo 18 hasta el versículo 20. Y dice así la palabra de Dios: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces le amenazaron, le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vuelvo a leer el versículo 19. Dice: mas Pedro y Juan respondieron: juzgad y ved si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. ¿Sabe, hermano? Hay algo que Dios quiere que tú y yo hagamos, y es que nunca callemos, que nunca dejemos de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. Si hay algo, hermano, que yo he notado que el enemigo hace y ha hecho de generación en generación, es que ha tratado de callar la boca de los cristianos. Lo ha hecho no solamente dentro de las iglesias, sino a través del gobierno, a través de la sociedad. Y en muchísimos momentos nos damos cuenta que está bien hablar de muchísimas cosas, pero no cometamos el error de mencionar el nombre de Jesús. Y sabe, hermano, esto no es una estrategia nueva. A través de los siglos, hermano, Satanás tiene un plan para detener la misión número 1 que Dios tiene para nosotros. Hay una misión, hay un plan que Dios ha diseñado para aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Y hay muchas cosas sin duda que Dios ha descrito en la palabra que tú y yo debemos hacer. Pero puedo garantizarle que no existe una mayor responsabilidad, o mejor dicho, la misión número 1 de un creyente es no callar, sino hablar del nombre de Jesús. Es proclamar la grandeza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, eso significa ser un testigo de Jesucristo, hablar de quién es Jesús, qué ha hecho por nosotros y cómo ha transformado nuestra vida. Esa es nuestra responsabilidad, no callar, sino dar un testimonio claro de lo que Jesús ha hecho. De hecho, antes de Jesús ascender al cielo, el Señor entre sus últimas palabras dijo esto. Una está en Marcos 16:15. Dice: y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, en otras palabras, testificarán, serán testigos de mi causa en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, está explícito de manera muy clara que la misión número 1 de un hijo de Dios, hermano, es convertirse en una atalaya, es convertirse en aquel que proclama el nombre de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Ahora, déjeme decirles, si esa es la misión número 1 de los hijos de Dios, guess what? What do you think the enemy is going to do? If God calls you to do something first, what is that you think the enemy is going to do first? Si Dios nos llama a hacer algo como prioridad, ¿cuál crees tú va a ser la prioridad de Satanás? Oponerse específicamente a eso que es lo más importante que Dios nos llama a hacer. Si usted se da cuenta, hermano, a la gente no le molesta cantar, a la gente no le molesta tocar un instrumento, a la gente no le molesta dar a veces, algunos. Pero sabe, me doy cuenta que muchos cristianos se incomodan de hablar del nombre de Jesús. Y honestamente no puedo entender cómo es posible, pero es una realidad.
Porque si estuviésemos hablando más de Jesús, más gente estaría aceptando el nombre de Jesucristo. Ahora, eso no es casualidad. El enemigo siempre ha tratado de una manera u otra en nuestra familia, en nuestros negocios, en la sociedad, en el gobierno, de tratar de impartir temor para que nosotros no hablemos del nombre de Jesús. Puedes hablar de ayudar al necesitado, puedes hablar de aconsejar a alguien, pero no menciones el nombre de Jesucristo, porque algo como que comienza a mirarte a la gente rara. Esa rareza que la gente, hermano, nos mira, está inspirada en muchas ocasiones por el mismo Satanás. Porque Él no quiere que tú te atrevas a abrir tus labios y proclamar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya. Pero tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios. Ahora, si queremos entender esta verdad, yo quiero que vayamos al inicio de la iglesia. Porque, escúchame, tan pronto Jesús dio ese mandato de que fuéramos a llevar la buena nueva del evangelio, inmediatamente Satanás comenzó también a operar en oposición al mandato de Dios. Y vamos al libro de los Hechos y vamos a comenzar el capítulo 3 para que podamos ver, hermano, el contexto del capítulo 4 y 5. Capítulo 3, versículo 6 dice: Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Escucha las palabras de Pedro: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuál es el contexto? Pedro y Juan iban a la hora novena, a la hora de la oración. Y dice que se encontraron un hombre que ya hacía 40 años que desde su nacimiento estaba paralítico, estaba cojo. Y cuando el hombre lo llevaban todos los días a la puerta del templo para que allí pudiera él recibir limosnas. Y cuando el hombre ve a Pedro y Juan, pensando que Pedro y Juan le van a dar limosna, Pedro le dice: sabes, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y la palabra declara que inmediatamente le tomaron por la mano, lo levantaron, y el hombre se levantó, saltó, andó y entró, escucha alto, por primera vez al templo. ¿Sabes por qué? Porque una persona lisiada bajo la ley no podía entrar al templo. Entonces, en su celebración entró por primera vez al templo en aquel lugar. Ahora, si usted se da cuenta de esto, un discípulo, hablando de Pedro y de Juan y de ti y de mí, un discípulo sabe que el nombre de Jesús tiene poder para transformar. You see, you need to get it into your mind that you must know and know without a doubt that the name of Jesus is powerful enough to change lives. Tú tienes que estar convencido en tu corazón que el nombre de Jesucristo tiene un poder sobrenatural para transformar las vidas. Pedro y Juan lo sabían, y cuando vieron a este hombre que esperaba recibir algo, ¿sabe lo que ocurre? Que a menudo queremos recibir algo que no es lo que necesitamos. Hay gente que se acercan a pedirnos algo, pero no es lo que ellos necesitan. Mi pregunta es, ¿tendrás tú la valentía suficiente, el discernimiento del Espíritu para saber qué es lo que ellos necesitan? ¿Te atreverás a decirle con toda convicción en tu corazón: no tengo lo que me estás pidiendo, pero tengo algo mejor que lo que me estás pidiendo? ¿Me entiende, hermano? A menudo hay gente que se nos acerca a hablar de temas, pero nosotros no aprovechamos la oportunidad para hablarle del tema más importante. Ellos nos hablan de un tema, nos dicen: necesito esto, pero mi pregunta es, ¿estás tú ofreciéndole lo que ellos verdaderamente necesitan? You see, that's what God wants us to understand. So often people will come to us asking, I need this, but that's not what they really need. They need something totally different. But you and I must have the bravery, must be brave enough to actually speak to them and show them what they really need. Cuando hacemos eso, hermano, las cosas comienzan a cambiar. De hecho, es interesante que cuando estas cosas ocurren, el enemigo rápido se opone. La Biblia nos enseña, hermano, que los sacerdotes y los saduceos se enteraron de lo que Pedro y Juan hicieron, y en vez de alegrarse porque Dios acaba de hacer un milagro sobrenatural, lo llevaron preso. Y como ya estaba el atardecer, lo dejaron en la cárcel toda la noche. Dice la palabra, observa conmigo en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 7. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos, esto es al día siguiente,
y comenzaron a interrogarlos. Y escuche esta pregunta. Le preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Ellos no están preocupados ni contentos ni celebrando con aquel hombre que llevaba 40 años lisiado. De hecho, muchos de ellos pasaban todos los días frente a aquel hombre y nunca pudieron ayudarlo, porque le estaban dando lo que él no necesitaba, una limosna. Lo que él necesitaba era alguien que tuviera el poder suficiente y la visión suficiente para darse cuenta que había algo más grande que Dios podía hacer en él. Y tú y yo tenemos que discernir por el Espíritu que hay algo más grande, más importante que Dios quiere hacer en la vida de aquellos que están realmente necesitados. Pedro y Juan tenían esa visión. Pero cuando nos lanzamos a hacer eso, hermano, inmediatamente va a haber oposición y van a haber preguntas. Ahora, cuando ellos le preguntan con qué poder, que es una pregunta importante, lo que le están diciendo, ¿en qué nombre hicieron esto? You see, it's all about the name of Jesus. Todo tiene que ver con el nombre de Jesús. Y ese es el ataque número uno, hermano, que la iglesia está teniendo. Esta semana pasada, hace 2 semanas atrás, hablaba con el doctor Carlos Guevara, que estamos apoyando en el Ministerio Nuevo Amanecer de las Prisiones a través de nuestro Ministerio de Misiones. Y él me decía, Ezequiel, ora, por favor, porque se está levantando unas directrices ahora desde el headquarters, donde están tirando un memo pidiendo que pronto van a prohibir que se mencione el nombre de Jesús en las cárceles. This is coming. Y es un memo, es un draft que me hicieron llegar. No es oficial todavía, pero eso es exactamente lo que ellos tratan de hacer. ¿Por qué? Porque déjame decirte, solamente existe un nombre bajo el cual el hombre puede ser salvo, y se llama Jesucristo. Y Satanás siempre va a tratar de bloquear aquello que trae salvación y vida eterna a la humanidad. Aleluya. Ahora, cuando el hombre se opone, escucha lo que dice el versículo 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por el Dios Padre. Cuando Pedro le preguntan, Pedro no tiene temor ninguno y responde abiertamente quién fue el que hizo el milagro. Porque escúchame claro, en los versículos al capítulo anterior estaban todos aglomerándose alrededor de Pedro y de Juan, pensando que ellos habían hecho el milagro. Y Pedro le dice, no, tranquilo, no fui yo. Fue el nombre de Jesucristo. Por la fe puesta en el nombre de Jesús, este hombre que llevaba 40 años, cojo, paralítico, ahora está caminando. Y Pedro le da gloria y apunta a Jesucristo. Y Pedro está diciendo, el nombre de Jesucristo sí tiene poder para transformar vidas. Ahora, cuando yo medito en esto, hermano, y veo el ataque incansable de Satanás en esta área, me pregunto por qué Satanás está enfocando todas sus fuerzas en evitar que hablemos de Jesucristo. Y la respuesta la encontramos en el versículo 11 y 12, lo cual Pedro está hablando. Y dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Versículo 12 de Hechos 4 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación. This is key. La misión número 1 de nosotros es decir que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. La misión nuestra como hijos de Dios es proclamar que el único que puede salvar a la humanidad es Jesucristo. Sin embargo, si te das cuenta, cuando eso ocurre, dice, porque en ningún otro hay salvación. Siendo que esa es lo único que puede salvar a la humanidad, eso es exactamente lo que Satanás va a atacar. Y va a tratar de ofrecerle a Buda, a Mahoma, a Confucio, a los filósofos, a los científicos, la ciencia, el dinero, muchísimas cosas. La gente piensa, hermano, que se va a salvar haciendo esas cosas. Las buenas obras, aparte de la fe. Pero lo único, dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y por eso es que Satanás está haciendo todo lo posible para sellar tus labios. Por eso es que a Satanás no le importa que tú aplaudas en la iglesia. Él está bien con eso. Satanás está bien con que tú vengas los domingos a la iglesia. El problema que Satanás tiene es que tú comienzas a hablar de Jesús.
Mi pregunta es, ¿estás hablando del nombre que es sobre todo nombre? ¿En la universidad? ¿En tu trabajo? ¿En la escuela? ¿En el supermercado? ¿Con tu familia? ¿Con tus amigos? ¿Con tu abuelo? ¿Con tus sobrinos? ¿Con tus nietos? ¿Con tus hijos? Do you follow me? Tú y yo tenemos esa misión de parte de Dios. Pero el enemigo siempre va a tratar de hacernos callar y no mencionar el nombre de Jesucristo. De hecho, esa es la estrategia que el enemigo usa a menudo, hermano, porque el único que puede salvar es Jesús. Y si el único que puede salvar a Jesús, lo único que Satanás tiene que hacer es evitar que la gente sepa que Jesús es el único salvador. If he can do that, then he has done everything he can. He doesn't have to do anything else in your life. If he can make you be quiet about Jesus and his name, then he has accomplished the greatest goal that he has in his life. Si Satanás puede hacerte callar y sellar tus labios para que no hables de Jesús, ya ha logrado lo más importante. Porque ¿cómo serán salvos si no hubiese quien les predique? ¿Cómo irán si nadie fuese enviado? ¿Te das cuenta? It's all about the name of Jesus. But somebody has to take the time to speak about the name of Jesus. Alguien tiene que tomar el tiempo para hablar del nombre de Jesús. Veamos el versículo 16 de Hechos 4. Cuando Pedro es tan atrevido y tiene un denuedo, dice que está lleno del Espíritu y lleno del Espíritu responde de esta manera, entonces ellos comienzan a decir estas palabras. Hechos 4:16. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Y sí, Satanás no le importa a los otros hombres y mujeres que no hablan de Jesús. Lo deja quieto. They're no threat to him. They're no threat to his kingdom. No hay amenaza ninguna para aquellos que no mencionan el nombre de Jesús. El ataque de Satanás está enfocado específicamente sobre aquellos hombres. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Había un milagro evidente. Un hombre 40 años, inválido, Dios lo levanta en el nombre de Jesucristo. Eso es evidente. Ahora déjame decirte, a veces pensamos que ese es el único milagro que Dios ha hecho. Déjame decirte, tú eres un milagro evidente. ¿Cierto, pastor? ¿Cómo es posible? Pues déjame decirte, algunos de ustedes eran adúlteros y Dios los ha transformado. Algunos de ustedes y yo éramos ladrones y Dios nos ha transformado. Algunos estamos hundidos en la pornografía y Dios nos ha libertado. Otros estaban hundidos en el alcohol y la droga y Dios los ha cambiado. Y cuando la gente te dice, ¿de verdad que ese es Miguel? ¿De verdad que ese es Juan? ¿De verdad que ese es, esa es Petronila? Porque sabe, hermano, la transformación es real y verdadera. Cuando Dios viene a la vida de alguien, lo que era imposible antes para el hombre es posible para Dios. Por eso la palabra dice, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? No. Así tampoco ustedes pueden cambiar si no es a través del poder del Espíritu. Pero cuando llega el Espíritu Santo en nosotros por confesar el nombre de Jesús, entonces todo comienza a cambiar. Y hay una transformación real. La estrategia de Satanás es contra los hombres de Dios. Ahora, si usted mira el versículo 17 y 18, se va a dar cuenta, hermano, que la misión número 1 de Satanás es evitar que hablemos de Jesucristo. Y esto lo repite constantemente en el libro de los Hechos. Versículo 17, versículo 18. Pero para evitar que este asunto se siga divulgando. You heard that? El problema es que se siga divulgando el nombre de Jesús. Satanás va a hacer todo lo posible para evitar que tú sigas divulgando lo que Dios ha hecho en ti. La libertad real que Dios ha traído sobre tu vida. Él no quiere que tú hables de lo que Dios ha hecho en ti. Él no quiere que tú menciones quién te ha libertado. Por eso la palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay mucha gente que pasan por los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Algunos superan y nunca vuelven a beber alcohol, pero el porciento grande, hermano, vuelve a recaer. Pero yo soy testigo de que mi hermano, después de 7 años en alcoholismo, después de tratar de suicidarse en 3 ocasiones, cortarse los brazos y el pecho con un cuchillo para matarse, después de tantos años, hermano, de estar vivido bajo el alcohol y perder su profesión, nunca la terminó.
Yo soy testigo que en un abrir y cerrar de ojos, el nombre de Jesucristo transformó su vida y jamás nunca volvió a tomar una gota de alcohol. Aleluya. Lo que Alcohólicos Anónimos nunca pudo hacer con mi hermano, Jesucristo, el nombre de Jesucristo lo hizo en un segundo. Pero Satanás no quiere que tú y yo hablemos de lo que Jesús puede hacer, porque Él sabe que esa es la única esperanza que el mundo tiene. Y por lo tanto Él hace todo lo posible dentro de su alcance para evitar que tú y yo hablemos del nombre de Jesús. Puedes hablar de lo que tú quieras. Hay muchos que hablan de deporte. Oh, como les gusta a los hombres hablar de deporte. Y no es que haya algo malo de hablar de deportes, todo tiene su tiempo. En Eclesiastés capítulo 3 lo dice. La pregunta es, ¿estás haciendo y hablando de lo más importante? ¿Estás hablando del nombre que es sobre todo nombre, el único que puede traer verdadera esperanza a la humanidad, Jesucristo? Ahora, ve lo que dice el versículo 17 de Hechos 4. Pero para evitar que este asunto se siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. ¿Y sí? Esa es la meta. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. You see, that's the goal. If he can do that, then he has won the battle. Si Satanás puede lograr eso en ti y en mí, entonces ha ganado la batalla en nuestra misión de hablar de Jesús. Pero escucha qué hermoso lo que Pedro y Juan contestaron. Versículos 19 y 20 de Hechos capítulo 4. Pero Pedro y Juan replicaron, contestaron y hacen la pregunta a Pedro y Juan: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Pedro y Juan Elizabeth contesten la pregunta a ustedes. Pero después le añade y dice: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. ¿Te das cuenta? Pedro le dice: ustedes juzguen como ustedes quieran, pero yo sé que yo no puedo callar mi boca ni cerrar mis labios y no puedo dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Mi pregunta es: ¿qué tú has visto? ¿Qué transformación tú has visto? ¿Qué tú has escuchado de lo que enseña la Biblia, de la buena nueva del Evangelio? El problema nuestro no es que no hemos visto. El problema nuestro no es que no hemos oído. El problema nuestro es que hemos dejado de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Iglesia, en el nombre de Jesucristo, yo te exhorto a que tú despiertes a tu responsabilidad. Que tú tomes tu responsabilidad en serio, hermano. Tú y yo no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Nosotros hemos visto muchísimo, hemos oído, hermano, estamos cansados de oír. Estamos tan cansados de que cada vez que hablamos de evangelismo nuestros oídos se vuelven sordos. Pero el día que tú y yo comencemos a hablar de lo que hemos visto y hemos oído, nos va a dar hambre y sed de justicia. Nuestros oídos van a afinarse para escuchar más, para poder hablar más perfectamente el mensaje de la buena nueva del evangelio. Por eso la Biblia dice: gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Una vez que tú confías en los mandamientos de Dios y haces lo que Dios te dice, hermano, tú te vas a sentir confiado, te vas a sentir contento, te vas a sentir útil. A menudo me dice: pastor, es que yo me siento inútil, no hago nada en la iglesia. Pues déjame decirte, si tú hicieras esto, te sentirías más útil que cualquier otro cristiano dentro de las paredes de la iglesia. Porque la utilidad no tiene que ver con hacer algo dentro del templo, sino con hacer algo fuera de las paredes del templo. Aleluya. Y sí, no debe haber nadie que se sienta inútil e incapaz, porque todos somos llamados a ser evangelistas. Todos somos llamados a evangelizar, y no es una vez al mes, un sábado, 2 horas, todos los días. La semana que viene vamos a estar hablando, hermano, de 2 cosas. De que Dios nos permite, hermano, y nos llama a ser intencionales en evangelizar, pero también Dios nos da oportunidades en el camino. Y vamos a escuchar un testimonio poderoso de un miembro de esta iglesia que vivió las 2 experiencias en un solo viaje. Así que venga preparado para recibir, para que pueda aprender cómo compartir los detalles del evangelio con otras personas. Ahora, lo importante es que la convicción que Pedro tenía: nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído.
¿Te atreves conmigo a repetirlo? Repite como yo digo, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Ahora vamos a personalizarlo. Di, yo no puedo dejar de hablar de lo que hemos visto, de lo que he visto y de lo que he oído. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo practiquemos. Yo oro a Dios que eso se te grabe en tu espíritu y que Dios produzca a ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, Pedro y Juan dijeron, no podemos callar. Ahora, vea conmigo versículos 23 y 24. Hechos 4, 23 al 24. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración. La pregunta es esta, ¿qué hacemos cuando nosotros somos amenazados por el enemigo, específicamente por hablar del nombre de Jesús? What do you do? ¿Qué haces? Dice la palabra que cuando Pedro y Juan fueron amenazados y fueron soltados porque no pudieron acusarlos, llegaron a los suyos, a los hermanos cristianos, y allí junto con ellos se unieron y levantaron la voz en oración. Cuando venga persecución en contra de ti por hablar del nombre de Jesús, no selles tus labios. Ve en oración y únete con tus hermanos para que Dios pueda hacer algo nuevo en ti. Para que Dios te dé el valor y el denuedo para continuar hablando de la buena nueva del Evangelio y mencionando el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedro y Juan hicieron exactamente eso. Llegaron donde sus hermanos y cuando ellos los oyeron se unieron unánimes y en oración pidieron tres cosas. Observa conmigo en versículo 24 de Hechos y el versículo 29 al 30 de Hechos 4. Lo primero que ellos dicen es: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. En otras palabras, ellos están haciendo varias cosas. Número uno, una declaración del poder soberano de Dios. Please listen to me why this is so crucial. Escúchame porque esto es extremadamente crucial. Nosotros no podemos, hermano, proclamar la palabra sin temor. Nosotros no vamos a ver milagros tampoco, a menos que primero nosotros creamos y hagamos una declaración del poder de Dios. Pedro y Juan lo primero que hacen junto con sus hermanos, declaran: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que de ello hay. En otras palabras, está diciendo: tú lo creaste todo. Tú eres soberano. Soberano significa que todo lo puede. Soberano significa que está en control. Nadie puede más que Dios. Nadie puede dominar a Dios. Nadie puede hacer parar lo que Dios quiere hacer. Si tú y yo queremos evangelizar y ver milagros de Dios, lo primero que tenemos que declarar es que Dios tiene poder suficiente para guardarnos como soberano. Cuando Dios permite que vivamos persecución, Dios lo sabe, no le toma por sorpresa, pero a menudo algunos de nosotros vamos a vivir persecución. Otros a lo mejor no lo vivimos, pero quien quiera que sea, tenemos que primero saber sobre todas las cosas y hacer una declaración de poder soberano de Dios sobre nosotros. Después dice: ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Declara el poder soberano de Dios y número dos, haz una petición para que puedas continuar proclamando el nombre de Jesucristo sin temor. El temor va a venir. Yo les conté la semana pasada que en mi trabajo me dijeron: no, haz una oración para en Navidad, pero ¿sabes qué? No menciones el nombre de Jesús. Y claro, yo estaba en la espalda de la pared porque era una persona muy alta y prominente en la agencia. Y yo decía: ¿y qué va a ocurrir si lo desobedezco? Pero ¿te acuerdas que Pedro y Juan dijeron: es mejor obedecer a Dios que a los hombres? Y la Biblia dice que tenemos que someternos a la autoridad superior, eso es bíblico. Pero nunca te sometas a una autoridad superior cuando te pida hacer algo contrario a lo que la palabra enseña. Si tu jefe te dice miente o roba para que el reporte quede bien, no mientes ni robas, no lo hagas.
Mantente fiel, íntegro, porque tu integridad va a dar testimonio de que tú le sirves a un Jesús poderoso y real. Si usted se da cuenta, dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Sabe? Pedro y Juan no dijeron, Señor, por favor, protégenos. No, ya ellos habían declarado, tú eres el creador, el soberano Dios. Nuestra vida está en tus manos. Nadie puede realmente hacernos nada a menos que tú lo permitas. Y cuando ellos declararon la grandeza del Señor, en vez de venir a pedir protección, le están diciendo, Señor, danos a nosotros la unción, el valor para que proclamemos tu nombre, tu palabra sin temor alguno. Are you praying for God to give you a strong heart? ¿Estás orando para que Dios te dé un corazón fuerte, valiente? Para que tú seas el hombre y la mujer que no tema hablar de Jesucristo. A veces no hablamos porque hay temor. Temor a que nos boten del trabajo. Temor a que nos digan que ridículos somos. Yo recuerdo una ocasión cuando yo iba en un carro junto con mi ex jefe y dos personas más. Ellos comenzaron a hablar del estilo de vida homosexual. Mi ex jefe es homosexual, eso proclama él. Y vive ese estilo de vida ya muchos años. Y te imaginas lo que es que tú tengas que hablarle a tu jefe de lo que la Biblia dice, sabiendo todas las pólizas de sexual harassment que existen. Ahora escucha cuál fue la ventaja que Dios me dio. Yo no traje el tema. Ellos están imponiendo su visión sobre mí. Ellos están declarando cosas que son contrarias a lo que la palabra del Señor dice. Por lo tanto, yo los dejé hablar y después dije, con su permiso, ¿me dan la oportunidad de hablar? Porque ustedes han mandado su perspectiva, pero quiero decir lo que la palabra de Dios dice. Y comencé a testificarle versículo por versículo que la palabra de Dios dice. Se quedaron en absoluto silencio. Porque déjame decirte una cosa, nadie puede contrarrestar la verdad del Evangelio de Dios. Podrán tratar de hacerlo un ridículo, pero la verdad de Dios no cambia porque alguien la encuentra incoherente. La verdad de Dios no cambia porque alguien piensa que es diferente. La verdad de Dios es inmutable, no cambia, hermano. Y por eso nosotros tenemos que proclamarla constantemente. Ahora, lo tercero que hace es que hace una petición para que aumentaran los milagros. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Lo que lo metió a ellos en problemas fue que hicieron un milagro en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan, en vez de echarse para atrás llenos de miedo, dijeron, no, Señor, por favor, permítenos hacer más milagros en tu nombre. You see, that is boldness from God. Eso es, hermano, el denuedo que da el Espíritu Santo cuando tú entiendes, hermano, que Dios soberano tiene control sobre todas las cosas. Yo te quiero rogar que tú estés orando por los misioneros, porque déjame decirte, esta es una de las luchas que los misioneros tienen. Cuando yo preparé esta enseñanza, el Espíritu Santo me dijo, sé que lo vas a compartir en la celebración global con los pastores y misioneros que vengan. Porque this is a real need. Es algo real que están luchando muchas personas, sobre todo en el Medio Oriente. Donde tienen que buscar estrategias, hermanos, humanas y no hablar de Jesús. Pero vamos a confiar en el nombre de Jesús, que cuando hablemos de Jesús Dios los va a proteger. Dios va a proveer la oportunidad para que el nombre de Jesucristo sea escuchado en lugares donde está prohibido mencionarlo. Aleluya. Lo creemos, pero si oramos Dios lo va a hacer. Tenemos que orar declarando que Dios es soberano. Tenemos que orar para que Dios nos dé el poder para proclamar su palabra sin temor. Y tenemos que orar para que Dios haga prodigios y señales que apunten hacia el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros nos paramos firmes? ¿De qué manera podemos realmente hablar la palabra con denuedo? La Biblia continúa diciendo en el versículo 31 de Hechos 4. Después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. You see what the key is? The key is the Holy Spirit of God. La clave es el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo te dará el valor para no callar cuando estás siendo amenazado. Le dejo esto de asignación. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo pensé que ya estaban llenos. Yo pensé que el Espíritu Santo los recibes una vez ya. Investiguen qué significa eso. Los dejo de asignación. Lo que quiere decir, hermano, que tenemos que constantemente buscar la guianza y la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que constantemente derramarnos
ante la presencia del Señor para que Él nos dé la unción del momento, la unción que rompe todo yugo, la unción que nos da el denuedo y el valor para hablar cuando otros no se atreven a hablar. Pero hay que buscarlo, hermano, en las rodillas, hay que buscarlo con corazón íntegro hasta el Señor para que Dios pueda derramar esa bendición sobre nosotros constantemente. Ellos oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y como resultado proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ahora, si usted sigue leyendo, se da cuenta que ellos siguieron hablando y que Dios salvó multitudes de personas. Y vuelven nuevamente los sacerdotes y vuelven los saduceos y los toman presos. Esto nos muestra que Satanás no se detiene. Él sigue constantemente persiguiendo la iglesia. Él sigue constantemente con la misión número 1 que él tiene, que es evitar que tú y yo hablemos de Jesús. Y cuando ellos están hablando, Dios hace un milagro sobrenatural. Los meten a la cárcel. Pero déjenme decir, cuando Dios está empeñado en hacer algo, nadie se va a oponer. ¿Y saben lo que Dios hizo? Dice la palabra, vea conmigo Hechos 5, 18 al 20. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y escucha lo que le dijo el ángel. Dijo, vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. ¿Cuál es el mensaje de vida? Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces te imaginas, lo meten a la cárcel, esto es lo que el hombre hace. Y Dios dice la palabra que envió un ángel, lo sacó de la cárcel. De hecho, al otro día, cuando los manda a buscar para interrogarlos, estaban todas las puertas cerradas y todos los guardias parados en el lugar que les correspondía. No se sabe cómo salieron. Eso es lo que el Dios sobrenatural hace. Porque déjeme decirte, Dios está comprometido en hacer que su evangelio avance. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos, hermano, a hablar de la grandeza, del poder de Dios para que Dios pueda enviar sus ángeles. El día que te sientas débil, el día que te sientas que estás como en una cárcel, que no puedes hablar, pídele a Dios que envíe sus ángeles sobre ti. Para que Dios abra los cerros de esas puertas y te permita salir victorioso y con denuedo a compartir la palabra del Señor. Los ángeles van a obrar a nuestro favor para que nosotros no callemos. Ahora déjeme decirle que el enemigo, hermano, como esta es su misión número 1, contrario a lo que hace la iglesia, él no deja de practicarlo. Dios nos manda a evangelizar, nosotros lo hacemos una vez al mes. Y Satanás está todos los días trabajando para ver quiénes son los que están hablando del evangelio para tratar de opacar su voz. Vea lo que dice el versículo 27 del capítulo 5 de Hechos. Los condujeron ante el consejo, porque lo que ocurre, salieron de la cárcel, lo encontraron donde, en el templo enseñando, después que el ángel lo soltó, y allá van a buscarlo de nuevo y lo llevan delante del concilio para que ellos testifiquen y hablen. Y escucha lo que la palabra dice. Los condujeron hasta el consejo y el sumo sacerdote les reclamó, terminantemente le hemos prohibido enseñar en ese nombre. ¿Te das cuenta? O sea, no era, si quieres no hable, no trata de no hablar. No, terminantemente, esto es un absoluto, no hablen del nombre de Jesús. Dice, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. ¿Te imaginas, iglesia, que Dios, cuando estemos para nosotros frente a Dios, Dios nos diga, qué contento estoy que ustedes llenaron a Keneso con la enseñanza del evangelio, llenaron a Marietta con la enseñanza del evangelio, llenaron a Mableton con la enseñanza del evangelio, llenaron a Woodstock con la enseñanza del evangelio, llenaron a Ackworth con la enseñanza del evangelio, llenaron a Atlanta, Georgia, los Estados Unidos con la enseñanza del evangelio. Esto fue exactamente, ellos estaban en la cárcel, los sacan y en vez de obedecer al hombre, ellos obedecen a Dios y comenzaron con más denuedo y con más intención a llevar el evangelio y el nombre de Jesucristo a otros lugares. Ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Y después yo les responderé, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, les respondieron Pedro y los apóstoles. ¿Te acuerdas? La orden del hombre era, no hable del nombre de Jesús. Y Pedro y Juan dijeron, es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre. Y comenzaron, para llenar una ciudad completa del evangelio, tú no lo haces una vez al mes. Tú tienes que estar todos los días buscando oportunidades y siendo intencional en llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen.
Si usted sigue mirando versículos 38 al 39, creo que dice 27 al 29, pero es versículo 38 al 39. Usted se da cuenta que nadie puede frustrar los planes de Dios. Observa conmigo versículo 38 de Hechos 5. Dice, en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Este es el contexto. Los llevan frente al concilio, les prohíben que hablen, pero hay un hombre llamado Gamaliel, un hombre muy sabio. Y este hombre dice, ¿sabes? Tengan cuidado cómo obran con ellos. Porque hace tiempo se levantó uno con 400 hombres, ¿le da el contexto? Y ¿sabes? Cuando se levantó, lo mataron y los 400 hombres se dispersaron. Luego se levantó otro y comenzó a hablar de una grandeza y de momento desapareció. Y bajo ese contexto, Gamaliel le dice estas palabras: en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra de Dios. Si esto hubiese sido de mover humano, se hubiese destruido en el primer siglo. Pero 2000 años después está todavía el nombre de Jesucristo, aleluya, siendo proclamado en todas las partes de la tierra, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Hay muchas personas, usted lo ve hoy en día, solamente tiene que prender la noticia para darse cuenta de la persecución que hay sobre el nombre de Jesús. Hay países del Medio Oriente donde no se permite tener iglesia cristiana, donde se prohíbe evangelizar. De hecho, es en contra de la ley del Estado de muchas naciones evangelizar a las personas y hablarles de Cristo. That's a law in many nations. Sin embargo, nosotros tenemos que estar enfocados en seguir proclamando la verdad. Por eso es importante, hermano, que usted ore por los misioneros, usted apoye a los misioneros económicamente y usted se vuelva un misionero. Tenemos que hacerlo. Si usted hizo una promesa de fe, yo vuelvo a enfatizar, hermano, honre a Dios con la promesa de fe de misiones que usted hizo. Porque eso va a ser posible que aunque usted no pueda llegar al Medio Oriente, los pastores que tenemos en Marruecos, como el pastor, ¿verdad?, que está evangelizando ya, Fernando Imunce, que ellos puedan continuar, hermano, sosteniendo su familia y siendo la voz tuya y mía en aquel lugar para proclamar el nombre de Jesús. Pero tú y yo tenemos que seguir aportando, hermano, aún con sacrificio para que ellos puedan continuar la obra que ellos están haciendo en aquel lugar. Ahora, me gusta muchísimo es porque ellos trataban, hermano, de frustrar los planes de Dios. Pero Gamaliel sabía que no había nadie que puede frustrar los planes de Dios. Porque nadie, recuerda, Dios es soberano. Nadie puede más que Él. Ahora, cuando tú te decides hablar en el nombre de Jesús, déjame decirte una cosa, en muchas ocasiones va a haber persecución. Versículos 39 y 40 de Hechos 5 dice: se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles. Escuche lo que le hicieron. Llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, los latigaron. Luego de azotarlos, le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y después los soltaron. Yo creo que tú y yo nunca hemos tenido la experiencia de ser latigado. A lo mejor aquellos que se portaban mal, su mamá o su papá le dieron un correazo. Eso es lo más que se acerca. Pregúntale a Giovanni, él sabe de eso. No, Giovanni se porta muy bien. Mejor pregúntale a su pastor, que era bien travieso cuando se criaba. Ahora, tú y yo no hemos experimentado lo que es un latigazo. Sin embargo, ellos por el nombre del Evangelio fueron azotados, y después de azotados la palabra declara que le ordenaron. Yo no sé usted, pero si me latigan y me dicen no vuelvas a hablar del nombre, cuando viene el momento de hablar del nombre como que lo voy a pensar, ¿no? Porque ya vemos que hay consecuencias cuando desobedecemos lo que el hombre dice. Pero Pedro y Juan sabían algo que era mucho más importante, es que hay consecuencias cuando desobedecemos lo que Dios dice. Y ellos no tenían temor a lo que el hombre podía hacerle, sino a lo que Dios podía hacerle si ellos eran desobedientes al mandamiento que Dios le había dado. Ahora, observa lo que la palabra dice cuando ellos fueron perseguidos y fueron azotados. Versículos 41 y 42 de Hechos 5 dice: así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos
de sufrir afrentas por causa del nombre. Por favor, no pierda de vista eso. Ellos se sentían dignos de haber sufrido afrenta por causa del nombre de Jesús, de haber sido azotados por causa del nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que Jesús también había sido azotado. Ellos sabían que Jesús había recibido una corona de espina. Ellos sabían que Jesús, su mano había sido traspasada y sus pies horadadas con clavos. Y ellos se sentían, gracias Señor que nos permite por lo menos un poquito sufrir por causa del nombre. Iglesia, escúchame, quiero hacerte esta pregunta. Y no quiero que nadie la conteste audiblemente, pero quiero que todas la contesten de su corazón. ¿Cuánto tú has sufrido por el nombre de Jesús? ¿Qué te está costando hablar del nombre de Cristo? Yo creo en mi corazón que si no te está costando nada, no estás haciendo una buena labor. Cada persona que se ha propuesto hablar del nombre de Jesús le tiene que costar algo. A algunos les cuesta tiempo, a otros les cuesta recursos económicos, a otros les cuesta su trabajo, a otros les cuesta persecución, a los misioneros les cuesta dejar su nación, su lengua para irse a otro país. Al pastor les cuesta prepararse horas para poder predicar la palabra y estar en sus rodillas para orar por ustedes. Mi pregunta es, ¿qué te está costando a ti? ¿Qué es lo que tú has sufrido por causa del nombre del Evangelio? Si no estás sufriendo, entonces dile al Señor que te permita y te dé oportunidad para que tú puedas sufrir por causa del Evangelio, porque es una honra sufrir por causa del Evangelio. Pedro y Juan dijeron, nosotros nos consideramos dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. ¿Tú te consideras digno? ¿Podrás decir tú lo mismo, que te está costando algo? O simplemente llega los domingos a la iglesia, participa de la adoración que está muy hermosa, recibes el mensaje, das una limosna y después te vas a tu casa y regresas el próximo domingo si es que vienes. Please, I know, yo sé que a veces hay silencio cuando hablamos sobre estas cosas, pero es que Dios quiere que haya cambios. No es porque yo quiero, es porque es el mandato del Señor. ¿Sabes por qué Dios insiste en esto? Es porque las almas les costaron un precio grande a Jesucristo, su sangre y su propia vida. Y tú y yo tenemos que valorar el sacrificio de Jesucristo. Y aquellos que valoran el sacrificio de Jesús son los que hablan del nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea el nombre de Jesús. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Pero déjame decirte, no solamente eso. Dice el versículo 42, y día tras día, no dice un sábado al mes, dice y día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar la buena nueva de que Jesús es el Mesías. ¿Te das cuenta? Era de día en día. Ellos no cesaban. Los azotaron, los amenazaron, hicieron caso omiso, ignoraron esas palabras, no temieron y día tras día continuaron. Y déjame decirte, lo pudieron hacer. Llenaron la ciudad, dice, completa del nombre de Jesús. Tú y yo tenemos que día tras día, hermano, tomar responsabilidad y tomar este llamado de Dios en nuestras manos y tomarlo en nuestro corazón. Y sabe, hermano, pastor, ¿cómo lo hago? Pues sencillo. En tu trabajo, tú estás por lo menos 5 días a la semana, los que tienen trabajo. ¿Ok? Aquellos que tienen familia, le pueden llamar por teléfono. Aquellos que usan el Facebook, en vez de usar el Facebook lo puedo utilizar para evangelizar. You follow me? O sea, hay diferentes maneras que podemos constantemente, pero tenemos que atrevernos. ¿Cuántos amigos tienes? Que todavía tú no les has hablado de Jesús. Tú sabes que comes con ellos, compartes con ellos, pero todavía no le has dicho del nombre de Jesucristo. Recuerdo una ocasión, hermano, que estuve en Washington, D.C., en un viaje, y el Señor estaba inquietándome bien fuerte con respecto a ser intencional en compartir la buena nueva del Evangelio. Y recuerdo que me habían dado una suite porque yo coordiné una conferencia muy grande en Washington y me dieron una suite que era enorme el lugar. Y yo dije, Señor,
¿por qué? Si yo soy muy grande para mí, yo no necesito 2 cuartos, ni necesito una sala tan grande. ¿Por qué me permitiste tener este lugar tan hermoso, tan grande? El Espíritu Santo comenzó a enseñarme, y cuando yo veía los hombres y las mujeres que trabajaban limpiando los cuartos, Dios me dijo, ellos son la razón por la cual yo te he permitido tener este lugar. No fue porque coordinaste una gran conferencia, era porque yo estaba pensando en ellos. ¿Y sabes lo que me dijo el Espíritu Santo? Me dijo, vas a tomar de tu propio dinero y vas a invitar a todas estas mujeres que trabajan en este lugar a tu suite, y le vas a testificar del nombre de Jesús. Le vas a comprar el mejor almuerzo, aunque te cueste lo que te cueste, para que ellos puedan almorzar. Tú les muestras el amor de Dios, pero sobre todas las cosas le presentas mi nombre, el nombre de Jesucristo. Y déjeme decir, hermano, llegaron 10 mujeres a esa suite. Y en aquel lugar, hermano, almorzaron. Y yo les pedí a ellos que me dieran 15 minutos. Y Dios me dio una unción tremenda. Y comencé a hablar del evangelio, de lo que Dios podía hacer. De las 10, 7 se convirtieron para Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero ¿sabe por qué? Porque no me dio vergüenza hablar del nombre, que es sobre todo nombre. Porque yo entendía que a cada lugar donde Dios me lleva, yo tengo oportunidad, hermano, de poder presentar el evangelio. Cuando Dios te permite viajar, lleva el nombre de Jesús contigo y compártelo con alguien que lo necesita. Esas reuniones privadas que Dios te permita tener, ¿sabe? No son casualidad. Espera un momento preciso y ora a Dios para que tú puedas hablarle del nombre de Jesús. Esos son la gente que necesitan la verdad. Tú no sabes cuántos están llorando, esperando que alguien le presente la solución a su problema. No sabes cuántos están con lágrimas, con dolor, con corazones quebrantados. ¿Y para qué vino Jesús? Para sanar los corazones quebrantados. Tú no sabes cuántos están atados en vicios, aleluya. Pero Jesús vino para romper las cadenas de los oprimidos, para sacar a los presos de la cárcel. Pero alguien tiene que dejarles saber que Jesús quiere hacer eso con ellos. Y ese alguien eres tú, y ese alguien soy yo. Tu misión número 1 como discípulo de Jesucristo es no callar, es proclamar la grandeza de la luz admirable de aquel que Dios nos ha llamado, hermano, que nos ha salvado, Jesucristo, su Hijo amado. Ponte de pie conmigo. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra viva. Te doy gracias por tu